Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la explicación de la unidad 2, cuyo título es Clases de empresas y formas jurídicas. Es una unidad bastante densa y con bastante eh, temario que hay que memorizar porque vamos a ver los diferentes tipos de empresas que pueden constituirse. Bueno, vamos a ver los contenidos que va a tener esta unidad, que es el primer epígrafe es la clasificación y tipos de empresa, después vamos a hablar del registro mercantil y después ya vamos a hablar de las principales formas jurídicas, pasando por el empresario individual, las sociedades mercantiles y de capital, sociedad limitada y limitada nueva empresa, la sociedad anónima, las sociedades laborales y las sociedades cooperativas. Bueno, empezamos viendo la clasificación y los tipos de empresa, pues vamos a poder clasificar las empresas atendiendo a una serie de criterios. Aquí he cogido 5 criterios que son los que suelen poner casi todos los libros de texto, entonces me voy a ceñir a esos criterios. Es bastante importante saber y conocer la clasificación de las empresas porque este tipo de ejercicios suele ser muy típico de los exámenes, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a clasificar en primer lugar según la naturaleza de la actividad económica que desarrollan. Entonces, según la actividad que desarrollan, las empresas se clasifican en el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Esta es la típica clasificación que siempre habéis visto a lo largo de todos los cursos de economía, incluso cuando estabais en el colegio en primaria, ¿vale? ¿Cuáles son las empresas del sector primario? Pues son las que se dedican a la obtención o explotación de recursos agrarios, ¿vale? Recursos naturales, perdón, como son las agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, mineras, todas esas son empresas del sector primario. Las empresas del sector secundario lo que hacen es que transforman las materias primas en productos finales o intermedios. Y están las empresas constructoras y las industrias. Entonces son empresas químicas, textiles, papeleras, energéticas. Y después, por último, tenemos las empresas del sector terciario, que son aquellas que prestan servicios. Son para satisfacer necesidades o bien a empresas o a las personas. Y son la sanidad, la hostelería, los transportes, la banca, comunicaciones. Todo eso son empresas del sector terciario. La segunda clasificación es según su forma jurídica. Entonces, según la forma jurídica, las empresas pueden ser empresas individuales o trabajadores autónomos, que son propiedad de una persona que gestiona y asume todo el riesgo derivado de la actividad. Eso es empresas individuales. Y después el resto son empresas societarias o sociedades y la propiedad es de una o de varias personas teniendo personalidad jurídica independiente de la de los socios que la constituyen. Pues estas son la sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad cooperativa, etcétera. Son todas las demás que vamos a ver, ¿vale? O sea que según su forma jurídica hay empresas individuales y empresas societarias o sociedades. Según el tamaño o dimensión que tengan las empresas, pues pueden ser microempresas, tienen menos de 10 trabajadores, pequeñas empresas tienen entre 10 y 49 trabajadores, medianas empresas entre 50 y 249 y grandes empresas o macroempresas multinacionales tienen 250 o más trabajadores. Según el ámbito geográfico en el que desarrollan su negocio, pues pueden ser empresas locales, empresas regionales, empresas nacionales y empresas multinacionales. Empresas locales desarrollan su actividad en un ámbito municipal o población, pues un kiosco, una tienda del barrio, la panadería que tenéis al lado de casa, todas esas son empresas locales. Empresas regionales desarrollan su actividad a nivel regional o de una comunidad autónoma. Pues por ejemplo Euskaltel, de acuerdo, en el País Vasco, es una empresa regional. Empresas nacionales ya actúan a nivel nacional o nivel del país, pues Mercadona. Y empresas multinacionales, su actividad es en distintos países, pues Rexol, Inditex, Coca-Cola,
McDonald's, son las empresas que vosotros normalmente más conocéis. Según la titularidad o propiedad de su capital, es decir, según a quién pertenece el capital que se pone para poder empezar con la empresa, pues son empresas privadas, empresas públicas o empresas mixtas. Empresas privadas, la propiedad y el control están en manos de inversiones particulares, o bien personas o bien sociedades, porque una sociedad puede estar participada por otras sociedades, ¿de acuerdo? Lo que hacen es perseguir la maximización del beneficio, pues empresas privadas, ACS, Inditex, Nestlé, etc. Empresas públicas, la propiedad y el control, las dos cosas, están en manos del Estado, pues tenéis Renfe, Navantia, la agencia EFE. Y luego están las empresas mixtas, que es una mezcla de las dos, en que la propiedad y el control son compartidos con el sector privado y el público. Bankia, AENA, por ejemplo, e Indra. Son todo empresas mixtas. O un colegio, por ejemplo, concertado, ¿vale? El epígrafe 2 es el registro mercantil, es importante porque el registro mercantil para ciertos actos va a ser muy importante, ¿vale? Su definición es una institución pública en la que deben inscribirse los empresarios mercantiles, a través de la cual se va a dar publicidad a unos actos para que sean conocidos por todas las empresas y estén disponibles para las personas que lo soliciten. Es decir, igual que por ejemplo cuando una persona nace hay que irse a escribir en el registro civil, ¿de acuerdo? Para que luego todos sus actos empiecen a tener forma y sea fuente de derecho, ¿de acuerdo? Pues entonces una empresa tiene que registrarse, tiene que registrar determinados actos en el llamado registro mercantil. El registro mercantil tiene por objeto fundamentalmente pues la matrícula o inscripción de empresas y de actos o contratos que realizan. Por ejemplo, los nombramientos, de acuerdo, de los nuevos nombramientos de los consejeros de una sociedad anónima, o el cese de sus cargos, o la liquidación de esa sociedad, si ha cambiado el domicilio. Todo eso es para tener constancia de que la empresa existe. También realiza otro objetivo que es la legitimación de los libros contables, el nombramiento de expertos independientes y auditores de cuentas para cuando se tenga que hacer las auditorías y el depósito y publicidad de los documentos contables, es decir, cuando se hacen todos los libros de contabilidad hay que legalizarlos y hay que inscribirlos en el registro mercantil. Y después tiene una centralización y publicación de la información registral. Si nosotros queremos saber o conocer quién está detrás de una empresa, vamos al registro mercantil y lo podemos solicitar previa nota simple que nos dan y podemos saberlo, ¿de acuerdo? Es público, es decir, no está oculto, es público para todas las personas o para todas las sociedades. La inscripción del registro mercantil a veces es obligatoria, ¿de acuerdo?, para todas las sociedades mercantiles, ¿vale? Todas las sociedades mercantiles, que ya veremos cuáles son las sociedades mercantiles, es obligatoria, se tienen que inscribir en el registro mercantil. Si no están inscritos, esa sociedad, digamos que no existe. Y es voluntaria para los empresarios individuales, los llamados autónomos, excepto, dentro de estos empresarios individuales, los navieros y los emprendedores de responsabilidad limitada, que en estos casos es obligatoria aunque sean empresarios individuales. Las sociedades anónimas y limitadas, la inscripción les otorga la personalidad jurídica, es decir, como he dicho antes, hasta que no se inscribe la sociedad en el registro mercantil, no tiene personalidad jurídica, entonces no es fuente de derecho, no puede realizar actos jurídicos, ¿de acuerdo? Porque recordemos que ahora lo vamos a ver, que cuando se crea una sociedad, la sociedad tiene una responsabilidad jurídica diferente que las personas que lo están formando, en el caso de las empresas mercantiles. Bueno, entramos a ver las principales formas jurídicas y hay más de las que aquí vamos a ver, pero nos vamos a ceñir a las más importantes, ¿vale? Entonces, como bien tengo aquí recogido, la legislación mercantil pone a disposición de los emprendedores muchas formas jurídicas.
La elección de una u otra pues puede traer consecuencias que luego podemos tener y arrepentirnos, ¿vale? Es decir, que es muy importante saber escoger la responsabilidad que queremos y el tipo de sociedad que queremos, ¿de acuerdo? Porque esta nos va a condicionar la sociedad que nosotros deseemos montar o que deseemos constituir, va a hacer después que paguemos más impuestos, menos impuestos, tengamos más responsabilidad, menos responsabilidad, ¿de acuerdo? Tengamos que realizar más trámites, menos trámites, entonces es muy importante saber escoger la sociedad que se quiere montar, ¿de acuerdo? Y entonces sobre esta lección vamos a basarnos, digamos, en este tema, para saber nosotros aconsejar a una persona que quiere montar una sociedad qué tipo de sociedad le conviene para el tipo de negocio que tiene. Bueno, las condiciones para elegir la forma jurídica, vamos a tener aquí una serie de condiciones, entonces lo primero que hay que mirar para aconsejar a una persona o para nosotros mismos si queremos crear una sociedad, lo primero es que tenemos que saber el tipo de actividad que vamos a ejercer. No es lo mismo constituir un banco, imaginaros que vamos a montar un banco, ¿de acuerdo? Para montar un banco ya la ley nos exige una sociedad anónima, entonces no podemos crear una sociedad limitada, ¿vale? Entonces es muy importante saber el tipo de actividad que vamos a realizar. El número de personas, en segundo lugar, o promotores del negocio, es el número de personas que se van a reunir para montar esa sociedad. No es lo mismo que sea una persona, donde no hay que decidir porque va a ser esa misma persona, o imaginaros que montamos un negocio, una sociedad con 5 personas, evidentemente, ¿vale? El número de personas es importante. La responsabilidad de los promotores, es decir, qué tipo de responsabilidad vamos a poder tener. En algunos casos, los promotores, ¿de acuerdo? Es decir, las personas que ponen ese capital, ese dinero o esos bienes para poder crear una sociedad, arriesgan todo o a veces solo se arriesga el patrimonio social. Y entonces es importante, dice, yo voy a crear una sociedad, pero luego no quiero responder con mi casa, mi coche, que pertenecen a mi familia, sino solo quiero responder hasta el límite de cosas que he puesto. ¿Vale? Entonces habrá que ver qué tipo de sociedad puedes constituir. Después las necesidades económicas. Para una serie de sociedades hay que desembolsar más dinero que para otras. Para una sociedad anónima hay que desembolsar bastante dinero, por eso la gente no crea sociedades anónimas, hace sociedades individuales, pero luego, claro, la responsabilidad no tiene nada que ver de una sociedad anónima con una sociedad individual o con un autónomo, ¿de acuerdo? Es decir, que los costes de constitución y los capitales mínimos son muy diferentes dependiendo de una u otra forma jurídica. Y lo último, los aspectos fiscales del proyecto. Algunas formas jurídicas, veremos, tributan por IRPF, por el impuesto de la renta a las personas físicas, y la inmensa mayoría, otras, tributan por el impuesto a sociedades. Bueno, pues vamos a ver ahora, ya empezamos a elegir y vamos a ver qué es el empresario individual o autónomo. ¿De acuerdo? Esta es la forma de crear una sociedad más fácil, ser un empresario individual o lo que siempre habéis conocido con el nombre de autónomo. ¿Qué es? Bueno, el empresario individual o autónomo es una persona física, ¿vale? Es una persona física, como nosotros, somos personas físicas, que realiza. Hay que saberse esta definición, ¿de acuerdo? Porque cada una de las cosas que dice son importantes. De forma habitual, es decir, no esporádicamente, sino de forma habitual, continuamente, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, con o sin trabajadores por cuenta ajena a su cargo. Esta es la definición, que es un poco larga, pero es la que tenemos que saber, de empresario individual o autónomo. ¿De acuerdo? Persona física, que es lo más importante. ¿Qué es una persona física? Pues una persona física es un individuo del género humano que es susceptible de realizar, ¿vale?, derechos y obligaciones. Es que está aquí mal puesto, ¿vale? Es una persona física, un individuo del género humano, susceptibles de objeto, ¿de acuerdo?,
o susceptible de realizar derechos y obligaciones. Eso es una persona física. Mientras que una persona jurídica, la diferencia es que es una entidad. Aquí son varias personas, ¿de acuerdo? Varias personas se reúnen y en lugar de ser ya uno, son varias. La reunión de esas personas es la que adquiere la personalidad jurídica. Es una entidad formada por un conjunto de personas físicas o patrimonio al que se reconoce aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, ¿vale? La persona física aquí es el individuo del género humano que es titular, en este caso, de derechos y obligaciones, ¿de acuerdo? Mientras que la persona jurídica, pues, es un conjunto de personas físicas o patrimonios, ¿de acuerdo? Varios patrimonios pueden formar también una persona jurídica. Las características más importantes del empresario individual, pues, es que tiene el control total por parte del empresario, ya que el empresario dirige personalmente la gestión del negocio y asume todos los riesgos. Es persona física, la personalidad de la empresa y la del empresario coinciden, es la misma. No existe diferencia entre el patrimonio que pones el patrimonio que tienes en tu empresa y el patrimonio civil. Es decir, si utilizo el coche, ese coche que tengo es para llevar a mis hijos al colegio y también para mi trabajo. ¿De acuerdo? Es decir, no hay distinción. Mi casa es también el sitio donde voy a guardar las cosas, o si tengo una nave donde estoy guardando las cosas, esa nave también forma parte de mi patrimonio. No hay una distinción entre el patrimonio civil y el patrimonio mercantil, está todo unido. La responsabilidad, por ello, es ilimitada, ojo, ilimitada, es decir, la responsabilidad frente a terceros de lo que pueda hacer es universal y responde con todo su patrimonio presente y futuro de las deudas contraídas. Es decir, que si yo cometo algún tipo de infracción o tengo alguna deuda, en el caso de ser un empresario individual, pagaría. Es decir, me embargarían mi casa, me embargarían mi coche, me embargarían todo. No podría decir, embarguen hasta aquí, que el negocio es hasta aquí, que el coche solo lo empleo para llevar a mis hijos al colegio. El coche o la furgoneta que tenga no pertenece al negocio, pertenece a mi patrimonio individual. No, ¿de acuerdo? La responsabilidad es ilimitada. Capital, pues lo importante es que no requiere un capital mínimo ni hace falta inscribirla en el registro mercantil, ¿de acuerdo? Este tipo de sociedad, ¿vale? Este tipo de empresario, no hay que irlo a escribir, como decíamos, en el registro mercantil, ¿de acuerdo? Solo, si volvemos para atrás, solo en el caso de que fuéramos empresarios navieros o emprendedores de responsabilidad limitada. Luego ya lo veremos, ¿de acuerdo? Tengo puesto ahí como una pequeña nota sobre eso. ¿Qué más características tenemos? Bueno, pues la fiscalidad tributa a través del impuesto sobre la renta de personas físicas, ¿vale? Tributa con el IRPF, igual que tributan las personas físicas, lo que pasa que tributa en el apartado donde pone rendimiento por actividades económicas. Y para la constitución, pues no hay un proceso previo de constitución, sino que simplemente podemos crear esta empresa individual de forma presencial, ¿de acuerdo? O directamente telemáticamente, ¿de acuerdo? Que se hace. Vamos a ver las ventajas e inconvenientes, porque claro, fijaos las ventajas que más o menos dentro de sus características podemos vislumbrar, pero también tiene inconvenientes. Ventajas, bueno, pues es la fórmula idónea para empresas de tamaño muy reducido. Son, de hecho, yo creo que empresas autónomas y las empresas individuales son las que más existen hoy por hoy en España, ¿de acuerdo? Tienen autonomía y control total por parte del empresario, eres tu propio jefe, controlas todo, si quieres vas a trabajar y si quieres no vas a trabajar, y luego los trámites de constitución y gestión son muy sencillos, no requiere un capital mínimo como ahora veremos en los otros casos. Estos son todo ventajas, pero tiene inconvenientes, y los inconvenientes que tiene, bueno, pues es que
el principal es la responsabilidad ilimitada, es decir, que claro, si tenemos alguna deuda, si no va bien nuestro negocio, vamos a tener que responder con todo nuestro patrimonio, con nuestra casa y con todos los bienes que tengamos. Tiene dificultad de financiación porque como suelen ser empresas pequeñas, pues conseguir financiación por parte de otros inversores o por parte de los bancos es difícil, entonces muchos negocios se hunden, no consiguen la financiación, que ya veremos que es súper importante para poder crear una empresa, y los tipos impositivos son muy elevados en el IRPF a partir de ciertos beneficios, es decir, que vale para una empresa pequeña, es un sistema de crear una empresa que está bien o es un modelo que está bien, pero después si ya empiezas a dar beneficios, el tipo al que va a verse sometido es mucho más elevado que el impuesto de sociedades, que es fijo. Siempre en el IRPF el tipo que estamos haciendo va por escalones, ¿acordaos? Cuanto más se está ganando, más tenemos que pagar, mientras que el impuesto de sociedades es un 25%, ¿de acuerdo? Siempre es una cosa fija, paguemos lo que paguemos, o sea, ganemos lo que ganemos, pagamos una cantidad fija. Bueno, y aquí dejamos, ¿de acuerdo? Aquí lo que tengo puesto, ¿vale? Antes de pasar, perdona, al siguiente epígrafe, que serían las sociedades mercantiles, es que existe una figura que es el autónomo dependiente y el emprendedor de responsabilidad limitada, que es una nueva figura, ¿vale? Que salió a partir del 2013. El autónomo dependiente es aquel que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica denominada cliente, del que depende económicamente en al menos un 75% de sus ingresos. Este autónomo es un poco lo de la gente que trabaja para la empresa que reparte comida, ¿de acuerdo? Pues muchas de esas personas estaban como tratados como autónomos dependientes, ¿de acuerdo? Que lo que tú estás haciendo es que tú eres autónomo, pero estás trabajando, ¿veis aquí? Es una persona física o jurídica que está trabajando y depende en un 75% de esa otra persona, ¿de acuerdo? Dice, el contrato entre ambos ha de realizarse obligatoriamente por escrito y deberá registrarse en el SEPE, ¿de acuerdo? El Servicio Público de Empleo Estatal. El contrato puede celebrarse para la ejecución de una obra o varias, o para la prestación de uno o más servicios. Y la duración puede ser por tiempo indefinido o definido, ¿de acuerdo? Luego está el otro caso, que es el emprendedor de responsabilidad limitada, que lo que hace es que permite al empresario individual evitar, ¿de acuerdo?, bajo determinadas condiciones, que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales o profesionales no afecte a la vivienda habitual. Si yo me hago emprendedor de responsabilidad limitada, que es un autónomo, pero me inscribo en el registro mercantil, ¿de acuerdo? Entonces, evito que si tengo deudas no se queden con mi vivienda habitual, ¿vale? Dice, para ello deberá hacer constar en toda su documentación con expresión de los datos registrales su condición de que es emprendedor de responsabilidad limitada o nombre, apellidos y datos y las siglas EERL, ¿vale? Es necesario, lo que os decía, inscribir en el registro mercantil y en el registro de la propiedad esta condición. Es muy importante hacer esto, ¿de acuerdo? Es decir, uno puede ser un autónomo, un empresario individual, pero hoy por hoy que nos permiten, ¿de acuerdo?, la ley del 2013, ser emprendedor de responsabilidad limitada, bueno, pues ya estamos evitando que en el caso de que haya algún problema en nuestra empresa o que tengamos deudas o que tengamos que responder de algo que haya hecho la empresa, que haya dañado a terceros, pues siempre vamos a conservar lo que es nuestra vivienda habitual, ¿vale? Y aquí nos quedaríamos en el epígrafe de las sociedades mercantiles. Os dejo un saludo.